este tiempo. Yo sé que usted tuvo victoria en esta alabanza. Usted conquistó sanidades, conquistó la cobertura del Señor, conquistó su favor y su gracia. Amén. Dígale, levante sus manos y dígale: gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Como le dijo Moisés: si tu presencia no va conmigo, yo no moveré a este pueblo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Disponga su corazón. Yo dispongo mi corazón hoy. Resucitaste, con poder te levantaste. Jesús, no hay nada imposible para ti. Nada imposible para ti. Todo es posible. Yo lo creo. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Pues yo he venido hoy a recibir, dígale al Señor, la unción de gracia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14. En boca del apóstol Pablo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. Estamos leyendo un fragmento donde el apóstol Pablo se está despidiendo de la iglesia de Corinto. Le había enviado 2 cartas muy fuertes, porque era una iglesia grande, era una iglesia llena del Espíritu Santo, que había prosperado después de un trabajo arduo, porque el apóstol Pablo fue llevado ahí por revelación del Espíritu de Dios, con mucha oposición, pero logra establecer la palabra del Evangelio. Y al final él se despide, y estamos viendo cómo él enfoca 3 áreas, 3 experiencias, 3 vivencias que debe de tener todo creyente. Primero pone la gracia, después pone el amor de Dios y por último la comunión con el Espíritu Santo. En esta iglesia habían habido muchas divisiones, muchas luchas, muchas guerras, problemas de inmoralidad sexual, divisiones, pero mas sin embargo tenía un gran potencial. Había gente escogida por Dios, gente ungida por el Señor, que tenían un propósito precioso, pero así como era de fuerte el llamado, así eran de fuerte los problemas. Por lo cual se necesitaron 2 cartas. Bueno, creo yo que hubieron más, pero el Señor escoge 2 que nos iban a servir de doctrina, de modelo, de precedente, para que nosotros también tuviéramos la revelación del Señor. Y aquí toma medidas drásticas. A través de estas cartas, el apóstol toma medidas muy fuertes para que esta iglesia pueda seguir avanzando. Pero al final, cuando se despide, él les declara que no les falte la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Son las 3 experiencias fundamentales que no deben de faltar en una iglesia. Y como usted puede ver, ha quedado de último la comunión con el Espíritu Santo. Eso es algo tan importante que todos deberíamos de tener, pero que es lo más difícil de alcanzar. Todos hablamos del amor de Dios y todos hablamos de la gracia,
Pero muy pocos hablamos de la comunión del Espíritu Santo, porque no es una persona material. No es algo que pueda tocar, que pueda ver, por lo cual se nos hace bien difícil. Hay que pasar tiempo, hay que tener fe, hay que aprender a concentrarse, hay que aprender a dejar a un lado los afanes, porque adorar a Dios es algo difícil en el sentido estricto. Lo más fácil es caer en una rutina religiosa donde oramos un poco, leemos unos cuantos versículos y decimos, ya estuvo, ya tuve mi devocional, decimos, ¿no? De vez en cuando una lloradita, de vez en cuando se dejó sentir el Señor, pero muy pocos logramos tener esa comunión con el Espíritu Santo. Pero te hablo de eso porque para llegar a tener la comunión del Espíritu Santo hay que primero conocer el amor de Dios. No te digo recibirlo, el amor de Dios está derramado. Yo soy beneficiario del amor de Dios, pero de ahí a que yo lo conozca. Le voy a poner un ejemplo. Muchas veces los hijos son bendecidos por el amor de sus padres, pero no necesariamente los hijos lo están valorando, no lo conocen. O sea, están siendo beneficiados porque ese amor es práctico. En algún momento se muestra con afecto, con cariño, pero más que eso hay una entrega. Yo le hablé un día acerca del amor, que el amor significa despojarse. Si uno no se despoja de algo, no es amor. Entonces, los hijos están siendo beneficiados. O también algunas veces, también el ejemplo con los esposos. Somos beneficiados del amor de las esposas, pero no lo valoramos, no lo conocemos. Nos están amando, pero no conocemos el amor. Lo mismo sucede con el Padre. El amor de Él lo derramó, comenzando con habernos dado a su Hijo. Amén. ¿Cuántos saben que Él de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Pero eso se nos olvida, o nos acostumbramos al amor de Dios de tal manera que no lo conocemos. Cuando aprendemos a conocer el amor, o sea, empezamos a identificar con cada evidencia, con cada paso con que Dios nos ama cada día, saldría una lista enorme: cómo nos cuida, cómo nos tiene paciencia, cómo nos va proveyendo, cómo nos va abriendo puertas, cómo nos tolera, nos alarga la tolerancia. Estamos fallando, pero Él nos tiene paciencia, luego nos va abriendo puertas, cómo nos sana, cómo cuida a nuestros hijos. Y si nosotros dimensionáramos y conociéramos el amor de Dios, entonces pudiéramos llegar a tener una comunión con el Espíritu Santo. Pero para conocer el amor de Dios, primero hay que conocer lo que es la gracia de Cristo. O sea que es una secuencia. Yo no puedo un día valorar lo que Dios ha hecho en mí, no puedo identificar cuánto me ama el Padre si primero yo no identifico la gracia que Cristo ha derramado. Y de igual manera yo puedo estar siendo beneficiado de ella, pero no significa que yo la valore, que yo la dimensione. Por lo mismo no la conozco. Entonces nos vamos quedando un poco cortos en la relación con Dios, un poco lejanos. No significa que ya nos desechó. Qué bueno que Él nos tiene paciencia cuando dicen amén. Pero el anhelo del Señor es que conozcamos tanto su gracia como su amor y aprendamos a tener la comunión con el Espíritu Santo. Ese es su deseo. Aleluya.
Entonces, vamos, como el tema lo dice, yo quiero transmitirte hoy y compartirte esta revelación acerca de la gracia, la unción de la gracia. Entendemos que es unción porque la palabra unción significa algo que es vertido, o sea, algo que es derramado. O sea que la gracia viene a nuestra vida a través de una impartición, de un derramamiento, como que fuera una vasija que yo inclino, una vasija llena de agua, por ejemplo, y yo la inclino y se está virtiendo por gravedad, se está virtiendo el contenido. Entonces la palabra unción significa eso, algo que se nos ha vertido encima, algo que se nos ha derramado encima. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué es esa gracia de Cristo? Porque yo la quiero conocer. La gracia de Cristo es una unción específica que nos hace ser aceptados delante de Dios a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros grandes defectos. Esa impartición nos hace aceptos, o sea que somos aceptados. Le voy a poner un ejemplo. Yo escuchaba el testimonio de un predicador, creo que se llama Rafael Ramírez, y él dice que hace muchos años, bueno, él pasó muchas etapas en su ministerio, pero en una de esas tuvo el privilegio de ser invitado a una reunión. Era una reunión especial que se iba a llevar en un país en Europa, creo que era España, porque ahí iba a estar presente el rey de España. Creo que era el anterior, no, el que está ahorita es Felipe VI, es el hijo, pero en aquel tiempo era Juan Carlos I, creo, el rey de España. Ese murió en el 2014 y ahora está su hijo, pero yo creo que fue el padre. Pero antes, o sea, él tuvo ese gran privilegio de tener esa invitación, pero él cuenta que previo a ir a la reunión, él tuvo que ir a una preparación. Eran unas personas que eran parte de la monarquía. Su trabajo era entrevistar a los que son invitados a ese tipo de reuniones y los entrenan, les dan una pequeña capacitación y les dice cómo tienen que ir vestidos, cómo tienen que caminar, cómo usar las manos, cómo saludar al rey. No es que uno va a llegar, ¿qué onda güey? ¿Qué onda, hermano? No, sino que hay una manera apropiada. Los ingleses también tienen una manera. Cuando una mujer comparece ante la reina de Inglaterra, tiene que inclinarse, pone las canillitas así cruzadas y le hace así. Los hombres no. Y cuando se van a retirar, no tienen que darle la espalda a la reina, sino que tienen que caminar así como para atrás, pero hay que ir viendo que no se tropieza uno. Entonces, cuando este predicador estaba siendo preparado, él también notó, solo que lo hicieron de una manera bien sutil. Lo examinaron, mire, y esto es bien tremendo. Lo examinaron a ver si no tenía ningún defecto físico. Le vieron los dedos de las manos, que no fuera jorobado, o sea, en el rostro pues era lo obvio, pero como que le hicieron un cierto examen así superficial, porque le dijeron que delante de los reyes, cuando son invitados así de ese tipo, no puede entrar gente con defectos y que no sean muy feitos. En serio, o sea, suena ofensivo, pero es la realidad. Porque parte de la dignidad de esos reyes es respetar con las personas que se presentan. Tienen que ir vestidas de una manera elegante. Hay una línea de cómo se tienen que vestir, cómo hablar, cómo saludar. No deben de tener defectos.
No deben, y si hubiera tenido defecto, digamos, que le faltara un ojo o que una cicatriz bien fea, posiblemente no lo hubieran dejado, porque no era una reunión política ni así de otro tipo, sino que era algo donde voluntariamente el rey recibe gente, pero con esos requisitos. Vaya que dice que él pasó la prueba. Tenía los dedos cabales, no tenía ninguna cicatriz y no era tan feo. Pasó la prueba. Hay algunos hermanos aquí que parecen el rey de Inglaterra, que no les gustan las feas, pero bueno, esa es otra historia. ¿Cuántos alaban a Dios esta hora? Entonces, algo semejante sucede en lo espiritual con nosotros y el Padre. Porque tanto se ha hablado de la gracia de Cristo y eso se tiene tan común. Yo me voy a presentar delante de Dios y como que fuera una cosa así. Y sí es cierto que ahora nos podemos presentar delante de Él. Pero nosotros tal vez no en lo físico, pero en lo moral y en lo espiritual estamos llenos de imperfecciones. Tenemos defectos, tenemos tantas cosas que en la carne están luchando en nosotros. Y que uno cree que por mi linda cara, por mi linda virtud, yo me presento delante de Dios y ¿qué tal Dios? No, para eso Cristo murió y para eso Él pagó el precio. Pero Él ha enviado una unción que la trae el Espíritu Santo, que se llama unción de la gracia. Para que yo, al ser ministrado, llenado de esta unción, yo tenga la facultad, la libertad de presentarme delante de Dios. En el Antiguo Testamento, antes del Nuevo Pacto, antes de que viniera Cristo, cuando el Padre se manifestó allá con el pueblo de Israel en el monte Horeb o monte Sinaí, Él dejó ver parte de su gloria. Se veían unas luces maravillosas, unos truenos, unos rayos, y se oía una voz como de muchas trompetas. O sea, era algo magnífico, majestuoso, pero era demasiado fuerte. Tanto que el pueblo, con miedo, temblando, le dijeron a Moisés: por favor, Moisés, no soportamos la presencia de Dios. Ve tú y habla con Él y después nos cuentas qué dice Él. No sea que muramos en su presencia. Y eso era real, hermano. No es que, me da vergüenza, no. El organismo, la debilidad humana, la limitación humana se veía enfrentada. Y eso era real. Eso sucedía cuando Dios se manifestaba a los profetas. Por ejemplo, Dios le apareció a Ezequiel, le apareció a Daniel, a Isaías, y cuando les apareció cayeron muertos, como muertos, no muertos, pero casi, porque su imperfección, su pecado, su debilidad los exponía, y si no los tocaba un ángel, iban a morir literalmente. Entonces, eso pasaría hoy si no fuera porque el Señor, nuestro Señor Jesús, aleluya, ¿cuántos dan gloria a eso? Ha puesto a nuestra disposición una unción, bendito sea el Señor. Y eso nos lo dice 2 Corintios capítulo 1, verso 20. Lea conmigo: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos, ¿cómo dice? Ungió. Nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. O sea que
hay tanta promesa que Dios le dio a Abraham, que le dio a Isaac y que le dio a Jacob. A esos 3 hijos, comenzando del papá, a esa generación, comenzando con Abraham, después las fue ratificando con Isaac y luego las fue confirmando con Jacob. Aleluya. Esas promesas se extendieron a los no judíos. O sea que aunque yo no soy judío y yo no tengo nada que ver físicamente con ese pueblo, a través de Cristo yo soy injertado a la familia de Dios. Y como un injerto, yo también tengo derecho a las promesas que se le hicieron a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Entonces, cuando el Espíritu nos unge, esa es la unción de la gracia. ¿Y qué hace esa gracia? Me pone a mí chaineadito, me peina bien, me trajea bien, y si yo tengo un defecto, me lo arregla. Si yo soy algo feo, el rey no me va a dejar entrar. Así que me arreglan lo feíto, me hacen una cirugía plástica, pero yo le estoy hablando de lo espiritual. Por supuesto que esa gracia tiene un proceso para que obre en mí. Eso es un proceso, pero ya ha sido dada. Y la recibimos cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Abrimos nuestro corazón, amén, y creemos por la fe que Él es el Hijo de Dios, es el único camino al Padre, y a través de Él yo puedo ser salvo. Aleluya, yo soy perdonado. Y esa gracia que recibo me permite a mí arreglar mis imperfecciones. Si yo tengo malos pensamientos, si yo soy atacado por envidias, si yo tengo orgullo, si a mí me ataca pensamientos de adulterio, y tal vez no solo pensamientos, sino hechos, robo, mentira y cualquier acción pecaminosa, cualquier debilidad carnal que yo tenga, en el momento que yo quiera llegar al Señor, en el momento que yo quiera tener comunión con el Espíritu, no voy a poder, porque me van a decir: mire, usted está muy feo, y en las reglas celestiales los feos no entran. Ay, juela, que se mueran los feos, decía una canción vieja. ¿Cuántos se recuerdan esa? Ese era de mis abuelos. Que se mueran los feos. Pero ahora no son feos físicos, feos espirituales. ¿Quién es un feo espiritual? Es aquel que rechaza el mensaje de la palabra. Es aquel que se endurece. Es aquel que no quiere perdonar. Es aquel que guarda rencores. Es aquel que se cree superior. Ese es un feo. Y los feos no entran a la presencia de Dios. Ay, juela. Pero para eso es la unción de la gracia. Para que yo, al ser ungido, yo soy sellado. Bendito sea el Señor. Yo soy sellado por el Espíritu Santo. Entonces yo puedo acceder a las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que son muchas. Dentro de esas promesas está tener un linaje bendito, que yo pueda traspasar a mis hijos la misma bendición que yo recibo, prosperar económicamente, prevalecer contra los enemigos, que todo lo que yo siembre prospere. Son muchas promesas. Y yo puedo acceder a ellas si yo soy ungido con la unción de la gracia, y yo aprendo a utilizar esa unción para limpiar toda imperfección, para hacer cirugía plástica a toda fealdad espiritual y moral,
y que yo no llegue sucio, ni feo, ni horrible, como algunos pretenden. Y están ahí, entran. Si fuera en la realidad, si fuera en la corte de la reina Isabel, bueno, Isabel ya murió, ahora es el rey Juan Carlos. Entonces el Juan Carlos es de Inglaterra. El rey de España es Felipe, creo que se llama. Entonces, si alguien entrara solo así, sin tener audiencia, sin haber sido preparado, le caen unos guardias que tienen unos sombrerones que marchan, que levantan las canillonas así, y que cuando van marchando y se les atraviesa una abuelita, por allá zumban a la abuelita. ¿No los han visto en el YouTube? Esa es la guardia real, ellos son entrenados. Y le cae uno de esos y lo sacan a uno del butch y lo arrestan y los sacan. No se puede. Pero de la misma manera, uno tiene un impedimento. Cuando uno pretende estar bien, aunque tenga la gracia a su disposición, pero usted tiene que conocerla como opera. De la misma manera, el amor de Dios está derramado, pero tal vez no conoce, no lo dimensiona, no lo valora. Porque ya está dado, pero no significa que lo estamos valorando, dimensionando, mucho menos conociendo. ¿Cuántos quieren conocer la gracia de Cristo? Para ello leamos Hebreos capítulo 4, verso 16. Nos dice el apóstol, que muchos creen que es el apóstol Pablo que escribió la carta a los hebreos: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más. Aleluya. Lo primero que tenemos que entender, que por el bendito sacrificio de Jesús se ha creado en el cielo, por así decirlo, un nuevo, por así decirlo, para que usted me entienda, un nuevo juzgado. Así como se ha creado el juzgado de familia para la mujer, donde las mujeres maltratadas pueden ir a demandar a sus maridos, y después que los demandan, ahí están llorando: no, perdónenlo por favor. Bueno, esa es otra historia. Hay un trono, hay un juzgado que el Señor le llama el trono de la gracia. Eso antes de Cristo no existía. Caíamos muertos todos porque estábamos llenos de imperfecciones y nos tenía que ministrar un ángel de una manera sobrenatural. Pero ahora dice que se ha creado un acceso, un lugar celestial espiritual, para que lleguemos nosotros aún con nuestras imperfecciones. Amén. Y hallar la gracia. Diga conmigo, la gracia que nos va a ayudar en el día malo. Pero antes de hallar esa gracia, uno dice que recibe misericordia. Por misericordia el Señor nos recibe. Y esa unción de la gracia a mí me va a permitir llegar a la presencia de Dios y hallar la solución para el día malo, el auxilio, el socorro, la ayuda para el día de gran necesidad. Eso es maravilloso, hermano. ¿Por qué mucho creyente padece de una manera que no debería? ¿Por qué mucho creyente sufre de una manera que no debe? Porque no han hallado el camino a ese trono. Porque se sienten inmundos y tal vez sea cierto. Porque se sienten pecadores y tal vez sea cierto. Y porque uno se siente indigno y tal vez sea cierto. Pero el Señor para eso ha dado esta unción. Amén. Porque esta unción nos va a ayudar a entender cuál es nuestra debilidad.
Porque un problema, hermano, es que una enfermedad no sea diagnosticada. Está con el dolor, siente que se desmaya y siente que se muere, pero no saben qué tiene. Por lo tanto no le pueden dar. Deme algo, doctor. No, yo no le puedo dar nada, porque ya le hicimos exámenes y no sé qué tiene. Si le doy quimioterapia lo mato. Si no, deme una inyección. Y terminan dándole una inyección de agua con sal porque no se le puede dar medicina si no se le ha diagnosticado. ¿Y quién es el que hace el diagnóstico? ¿Quién es el que hace el diagnóstico? La unción de gracia. Porque cuando yo he sido sellado por esa unción de gracia, el Espíritu Santo me habla y algo palpita en mi corazón y me dice: vos sos el envidioso. No es fulano de tal, sos vos el envidioso. Y le estás echando la culpa a medio mundo, pero sos tú el que tenés envidia. Y como tenés envidia, te querés oponer a la bendición de otro y estás alegando, es porque tú sos el envidioso. Entonces, cuando yo tengo ese diagnóstico, porque la unción de gracia me permite, cuando yo entre al trono de Dios, lo primero que me dicen: ¿cuál es su problema, caballero? ¿Tiene alguna joroba? Porque va a entrar delante del rey. Sí, tengo una joroba, se llama envidia. ¿Pero se arrepiente de esa envidia? Sí, me arrepiento. Yo no quiero seguir así. Entonces, tome la medicina. Y cuando uno llega delante del Padre, esa unción de la gracia le permite a uno pedir ayuda, pedir auxilio, hablar con Él, plantear su necesidad, y uno va a encontrar el oportuno socorro. ¿Cuántos dicen amén? Pero sin diagnosticarte a ti mismo, no pretendas recibir alguna cosa del Padre. No quiere decir que te desechó y que te va a dar una patada y te va a tirar al río de aguas negras. No te estoy hablando que Dios nos desecha. Estoy hablando que en este mundo difícil, lleno de maldad, de brujería, de odio, lleno de tanta cosa horrible, seríamos muy ineficientes sin la ayuda del Padre. Necesitamos su ayuda, necesitamos su gracia, necesitamos su favor, amén. Así que la unción de la gracia lo hace posible. Entonces, ¿qué hace? Cuando yo voy a entrar al trono de la gracia, yo tengo que, dice, hallarla. Entonces aprende este otro punto. Gracia llama más gracia. Amén. Entonces, ¿qué necesito yo? O sea, ¿qué significa esa gracia que yo hallé? Que cuando yo estoy delante del rey, ¿sabe cómo me mira el rey? Hermoso. Qué bonito mi hijo. Le miro así esos ojos de miel. Lo miro bien alineado, bien elegante. Esa hija, qué hermoso su cabello. Pero esa hermosura es espiritual. Dios está hablando de los atributos. Quitemos la alegoría. ¿Qué es lo que ve el Señor? Veo a un hijo arrepentido. Alaba a Dios, hermano. Veo a un hijo que quiere perdonar. Veo a una hija con misericordia. Veo a un hijo compasivo por los demás. Veo a un hijo que quiere tener paciencia. Veo a una hija que quiere ser obediente. Esa es la belleza que empieza a ver el Señor. La belleza que empieza a ver el Señor. Pero esa belleza me la ha dado la unción de la gracia. Y cuando yo llego hermoso delante de Dios, yo hallo más gracia de Él. Amén. Pero eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Quiero darte un modelo a la luz de la Biblia
de una figura que tiene la Escritura de esta gracia que la iglesia recibe a través del Espíritu Santo. Cuando usted es ministrado por el Espíritu Santo, esa gracia es puesta dentro de usted. Y esta la encontramos en el Antiguo Testamento. Hay una joven. Leamos un fragmento de esta joven. Esther capítulo 2, verso 7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces Mardoqueo era ¿qué? Era primo, porque dice que era hija de un tío. Entonces Esther era prima, pero el Mardoqueo era mayor. Entonces la adopta como hija a la prima Hadasha. Esta era una joven judía que vivía en una colonia judía de los que se quedaron en el imperio persa. O sea que cuando el Espíritu de Dios despertó a Zorobabel y empezó a pregonar en todas las colonias judías que todo aquel que sea despertado por el Espíritu de Dios, que quiera regresar a Jerusalén, que arregle sus maletas y hagamos una caravana porque era un viaje largo. Entonces el Espíritu de Dios despertó a muchas familias y fueron como 3 grupos de deportados que regresaron. Los primeros fueron los de la Torre Fuerte, los deportados que vinieron, ahí venía el hermano Amílcar, los primeros deportados que venían. Pero hubieron muchos que se quedaron a vivir en las colonias persas, en diferentes ciudades, pero siguieron siendo judíos, o sea, ellos no perdieron su cultura, siguieron siendo temerosos de Dios, simplemente no regresaron a Jerusalén. En esas colonias judías que se quedaron en Persia estaba Esther, pero que su verdadero nombre era Hadasha. Y este nombre tiene que ver mucho, porque Hadasha significa árbol de mirto. Y las hojas de mirto, cuando se exprimen, sueltan un perfume, un aroma bien delicado, bien delicioso. Entonces esta joven nos está hablando del perfume. Hadasha es la figura de la iglesia hoy, de una iglesia que cuando adora a Dios, cuando se presenta delante de Dios, se tiene que presentar con gratitud. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor? Nos presentamos con gratitud, nos presentamos con sacrificios de adoración, presentándole mi respeto. Por eso cuando uno viene a la iglesia, tiene que venir con la mejor actitud. Tal vez no que le diga yo súper arreglado, pero si usted quiere darle hasta en ese sentido el honor al Señor, está bien hecho. Tomarlo en serio, no estar hablando celular, no estar platicando, no estar comiendo. Porque este predicador que se presentó delante del rey de España, ¿no cree usted que iba a estar con su tortrix, con el olor a nacho, a ajo, y el rey, ay Dios mío, lo sacan y a la cárcel, aunque sea una su noche, por abusivo? Por eso nosotros en este ministerio buscamos ese tipo de respeto, porque entendemos que cuando venimos a la casa de Dios le traemos esos honores al Señor, como es parte de nuestra adoración. A eso le podemos llamar el perfume que sube delante de Dios, lo cual representaba a Hadasha, que después le llamaron Esther, que era el nombre persa, que significa estrella. Significa estrella. Entonces miren la preparación. Ahora sucede algo, rapidito le cuento. El rey en ese tiempo se llamaba Asuero. Y Asuero tiene un conflicto con su reina
llamada Vasti, porque ella no se presenta cuando él la manda a llamar, y esas leyes eran bien estrictas. Entonces, como ella no se presentó, la destituyeron del reinado y la condenaron a estar exiliada. Y la costumbre era mandar a llamar a miles de jóvenes vírgenes de todo el reino para que se presentaran y el rey las escogiera como su nueva reina. Entre ellas escogieron a Hadasha, porque era hermosa y llena de gracia, dice la palabra. Pero mientras la estaban preparando, miren Esther capítulo 2 verso 12, nos dice la palabra: ahora bien, para poder presentarse ante el rey, una joven tenía que completar los 12 meses de tratamiento de belleza prescritos, 6 meses con aceite de mirra y 6 con perfume y cosméticos. Dios mío, qué bueno que ahora ya no esté esa ley, si no me saliera caro a mí con mi esposa. La tuviera que tener 6 meses en aceite de mirra y otros 6 con perfumes en una bañera, saber cómo. Pero eran unas preparaciones tan tremendas. La mirra es un aceite que purifica, que es como antiséptico, y eso simboliza la purificación de la iglesia hoy en día. Y los perfumes es lo que nos hace agradables, presentables delante de Dios. O sea, ese cambio, ese discipulado, ese tratamiento que le damos, esa corrección, esa administración que nos está buscando ser unas mejores personas para que demos la talla y estar delante del Señor. Aleluya. Luego le toca el turno a Esther. Leamos en capítulo 2 verso 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Halló ella más gracia y benevolencia que todas las demás vírgenes delante del rey, quien puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. 12 meses de ungimiento la prepararon para ser la más agraciada. Se enamoró el rey cuando la vio y la amó más. Y mire, no es que el rey solo a ella la iba a tener. Esos reyes tenían harenes, o sea, ellos podían mandar a llamar concubina, pero la favorita, o sea, la que ganó para ser reina fue Hadasha, Esther. Ahora, quiero concluir, porque la iglesia ha sido llamada a hallar esa gracia, pero no la está encontrando. Yo le hablo en general. La iglesia mundial de hoy en día no está hallando la gracia de Dios. Hay mucho pastor que está siendo golpeado. Sus familias son golpeadas. Incluso muchas muertes prematuras. Mucho ministerio que tienen llamados genuinos están siendo atacados y son avergonzados con pecados, con trampas diabólicas. Mucho siervo verdadero, mucho profeta que fue llamado con un llamado genuino, está atrapado en la codicia. Y entonces la iglesia no está hallando la gracia, está siendo muy golpeada, muy avergonzada, y Dios no la ha llamado a eso, sino a ser la favorita, o sea, ser una iglesia amada y bendecida, y que ese amor se refleje en la vida. Amén. Que se refleje en la felicidad en el hogar, que se refleje en la condición de salud, que se refleje en la paz y tranquilidad, que se refleje en la gracia que cada hogar va encontrando. No le digo de una manera fácil, pero por lo menos que no sean etapas muy largas. Mis etapas son muy largas, pero porque yo fui cabeza dura, cabezón. Ya se me está bajando un poco, la que ya me está llegando a lo normal la cabeza, pero yo fui muy cabezón y por eso mis procesos se hicieron muy largos. ¿Cuántos son cabezones? Aquí levanten la mano. ¿Sabe usted que los cabezones no los dejan entrar al trono?
¿Y qué pasa cuando yo soy cabezón y me dicen, mira, vos estás cabeza muy grande vos? Se lo digo así a los salvadoreños. Tu cabeza está muy grande, vos, no entras. ¿Sabe qué pasa? Porque a mí se me retrasa. Entonces, las respuestas de mis necesidades se alargan. La cobertura no es la suficiente. Siempre, mire, es como que el diablo viene con un puñal. Por supuesto, no me mete el puñal porque hay unos guardaespaldas, pero no tengo lo suficiente guardaespaldas. Entonces el diablo dice, no le puedo meter el puñal, pero aunque sea un coscorrón le voy a dar y ¡pim! Me dio mi coscorrón el diablo. Porque yo no necesitaba 2 ángeles, necesitaba 4. ¿Y por qué Dios no mandó 4? Porque llegaste cabezón al trono. Y los cabezones no somos. Le digo, mire, usted está muy feo, espérese. Su expediente aquí va a quedar. Pero yo necesito ya la respuesta, que mi hijo está tomando y está fumando. Pues sí, pero usted viene cabezón y cabezones no entran. ¿Y qué hago? Use la unción de la gracia. Otra vez es que como no quiere usar la unción, porque la unción comienza haciéndose un autodiagnóstico para que le puedan dar la medicina. Y si usted no hace el autodiagnóstico, no le dan nada. Y no le mete el puñal porque el Señor lo ama, pero sí le da un coscorrón el diablo. A mí me dio un montón de coscorrones. Ay, Señor. No me metió el cuchillo, me tiró una piedra. Mira el Señor el chichón que me hizo. Pues sí, por cabezón. Arreglas a tu cabezota. ¿Y cómo, Señor? Usa mi unción. Esa te va a embellecer. Sometete al ungimiento al que se sometió Hadasha, para que cuando vengas delante de mí, yo te vea hermoso, yo te vea perdonado, yo te vea arrepentido, yo te vea humilde. A eso voy. Esther 1:12. ¿Cómo comienza esta historia? Lea conmigo. Pero la reina Vasti no quiso. Lea conmigo, no quiso, a la orden de él. Entonces el rey se enojó mucho. ¿Sabe qué tuvo? Esta reina fue exiliada, nunca más recibió la honra que tenía, se le quitó la honra, fue exiliada y vivió en un aislamiento bien triste, porque ella no quiso obedecer cuando su rey la mandó a llamar. ¿Sabe qué tenía? ¿De qué padecía esta reina? Y es de lo que está padeciendo la iglesia hoy en día. La reina tenía ¿qué? ¿Qué tenía? ¿Qué? Ahí está, orgullo. Vasti, a pesar de que era reina y a pesar de lo que lo tenía, pero era una mujer orgullosa. Y ayer yo recibí una palabra del Señor Todopoderoso a través de la profeta Lucía. Y la profeta Lucía le decía: dile a mi pueblo que el día que el pastor predicó del orgullo, a muchos les molestó y no hicieron nada, y que todavía tienen raíces de orgullo. Y lo que sucede, le dijo, es que viene escasez. Y los que tengan la raíz de orgullo no van a poder manejar la escasez. Vasti era orgullosa, Hadasha era humilde. Y mire lo que dice la palabra de los humildes. ¿Hasta ahí llega? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los y da. ¿Qué reciben los humildes? ¿Qué reciben los soberbios? Resistencia de Dios.
Ojalá dijera, no les hace caso. No, resistencia. O sea que se pone fuerte el Señor en oposición a nuestra carnalidad. Hay oposición, hay resistencia. O sea que vamos a ir contracorriente mientras no dobleguemos el orgullo. Vamos a estarnos dando de frente, de frente, de frente. Pero el día que seamos humildes como Hadasha, vamos a hallar gracia de parte de Dios. Y la primera gracia que ya se nos dio es la unción, que el Espíritu Santo es la unción de gracia. Es la primera. Viene a través de una unción. Así que urge matar esa raíz de orgullo. Hay orgullo en el pueblo de Dios. Yo le dije que las primas del orgullo son orgullo, arrogancia, soberbia y altivez de ojos. Esa es una familia maligna, diabólica. Y todas esas cuatro defectos, esos cuatro defectos, es lo que Leviatán, yo le hablé de la potestad Leviatán, es lo que Leviatán opera. Pero el Señor habló de una raíz de orgullo. Significa que por encimita no parece. Por encimita se ven bien calidad, pero por dentro son cabezones feos que no pueden entrar a la presencia de Dios. Tuertos, jorobados, sin dedo, mancos, torcidos. Allá estoy desquitando. Horrible. No. O sea, no le estoy hablando de lo físico, le hablo de lo moral y de lo espiritual. Uno así no puede entrar a la presencia de Dios. Tiene uno que ir humilde. Señor, con la unción de la gracia yo me he diagnosticado que soy un gran perezoso, que soy un gran mentiroso, que tengo pensamientos de adulterio, que soy un gran malagradecido, que no respeto, que no agradezco, que soy así. Y papá te va a decir, bueno hijo, qué bueno que lo reconoces. Te voy a empezar a tratar. Aquí te va la medicina. ¿Cuántos quieren la medicina? ¿Cuántos quieren llegar al trono de la gracia? Para que a través de la misericordia de Dios yo haya gracia para el oportuno socorro, para la ayuda cuando la necesito. No 2 meses después. ¿Para qué quiero? Le voy a contar, termino con una historia. Como en los años 78 más o menos, estuvieron de moda los patines. Y se iban a unos salones y todos patinando. Y yo aprendí a patinar, o sea, para atrás y hacer un montón de piruetas. Yo llegué a ser bueno para... El problema es que nunca tuve mis propios patines. Toda la vida prestando. Pero como toda moda, llegó un momento que pasó la moda. Ya nadie quería hablar de patines, ya nadie veía. Y un día mi prima, como sabía que a mí me gustaban los patines, fue a Estados Unidos, a Canadá, no sé dónde fue, y me trajo unos patines bien lindos, pero a nadie le importaban un comino los patines. Y yo solito patinando, y un día iba una persona y se puso a reír y se burló de mí. ¿Y hoy para qué sacas eso? Me dijo. A nadie le interesa. Y yo después con mis patines. ¿Sabe usted que la gracia tiene su tiempo? ¿Cuántos dicen amén? La gracia de Dios tiene su tiempo. Lo que usted está pidiendo tiene su tiempo. No que venga cuando a usted ya no le saque ninguna alegría, cuando ya no haya ningún gozo, porque los porrazos de la vida ya no le van a permitir disfrutar. Porque la gracia llegó muy tarde. Los patines me llegaron muy tarde.
Yo quiero la gracia cuando sea el tiempo de la necesidad. Ahí quiero yo que me hable Dios. No que me hable cuando ya está muerto el fulano. Ay, ¿para qué ya se murió? No que me venga la solución antes de la crisis, que me venga la solución. No, después. Entremos al trono de la gracia. Pero hay una raíz de orgullo que nos está. Mire, hermano, ya se puso feo. Como ese día cuando yo les hablé de orgullo. Porque ustedes levantaron una... Y todos, no crean que solo... No, los líderes fueron los primeros que se sintieron. Bote esa raíz. Arréglela, mátela. Porque usted necesita la gracia en el momento oportuno. Pongámonos de pie. Matemos ese orgullo. Vasti perdió la realeza. Vasti perdió la honra, la riqueza, perdió los honores por el orgullo. ¿Cuántos Vastis hay aquí que por no reconocer siguen recibiendo porrazos de Satanás? Que por no humillarse y acercarse siguen viviendo la escasez. Orgullo es cuando uno se cree superior, cuando uno se cree que no necesita ayuda, cuando uno se cree mejor que los demás, cuando uno no reconoce los defectos, uno no ve los defectos. Entonces, cuando el rey lo mande a llamar, ¿para qué voy a ir a ese ayuno? ¿Para qué me voy a estar congregando de vez en cuando? De todos modos. Y lo que no sabe es que el rey la está llamando, porque le quiere derramar de su gracia. Lo quiere hermosear. Nos quiere quitar esa arrogancia. Porque qué arrogante va a llegar al trono. Aquí vengo, Señor. Jalisco nunca pierde. ¿Usted cree que qué va a recibir cuando uno llega así? Solo el Señor le va a hacer una señal a los ángeles. Ese expediente pónganmelo de último, porque este vino sin bañarse y como que le hieden las axilas. Ni siquiera desodorante se echó este. Y le estoy hablando espiritualmente. Así que sus peticiones van a quedar de último. Pero este hermoso, y aunque sea un gran pecador, pero se volvió hermoso porque entró arrepentido a la presencia de Dios. Y aunque haya fallado grande, pero entró arrepentido. Y aunque tenga grandes batallas, pero las acepta, las reconoce. Y ahí empieza a ser hermoseado por la gracia del Señor. Y el Señor dice, este lo veo hermoso. Pongan su expediente primero. Pero Señor, pero si la otra es... No importa, pónganla de último. Porque a los soberbios yo los resisto, pero a los humildes los lleno de gracia. Así que esa raizota que... Pastor, yo tengo una hinchita, van a decir unos. Viera que mi raíz, yo pensé que era chiquita y me va saliendo un tetuntón. ¿Cuántas hinchintas hay aquí, Dios mío? Y sigue sacando, va a botar la casa porque la hinchinta es bien grande. Qué orgullosotes podemos ser. Pero yo, cuando entendí eso, no fue hoy, hermano. Cuando entendí eso yo empecé a luchar contra mi orgullo. Sí. Y le sigo pidiendo al Señor que me ayude, porque yo quiero vencer, arrancar toda esa raíz.
A los que quieren sacar sus inchintas, yo los invito a que vengan aquí al altar. Pero los que no tienen, quédense ahí en su silla. No, los que están bien, no, yo quiero a los que reconocen que tienen una inchintona enorme y que si no la sacan, a usted lo traspapelan, su expediente se queda de último. Porque quiso entrar cabezón sin bañarse a la presencia de Dios. Y le hablo espiritualmente, no crea que le estoy hablando en lo material. Tal vez en lo físico no tuvo tiempo de bañarse y vino. Eso no ve el Señor. Lo que ve el Señor es que reconoce las luchas que tiene. Es que reconoce la debilidad que tiene. Que no se lo tengo que estar repitiendo. Y cuando yo se lo digo, me hacen unos ojones. Unos ojones que me hacen unas hermanas cuando yo les medio digo lo que tienen. Ay, mamadita. Ya sé, ya saben, pues. Pero hay otros que cuando se los digo, les duele. Y lo reconocen. Y quieren cambiar. Esos han entrado hermosos delante de Dios. Porque la unción de la gracia está siendo derramada en este tiempo a la iglesia. Y la Hadasha, la iglesia, puede levantar el perfume para el Señor. Oh, árbol de mirto sea la iglesia, con perfume agradable, que su alabanza sea un perfume, que su servicio sea un perfume, que el diaconado sea un perfume, que los que le sirven a los niños sea un perfume, que los que siembran monetariamente sea un perfume, que los que levantan manos sea un perfume, que los que gritan sea un perfume, que los que cantan sea un perfume, que los que aplauden sea un perfume. Que seamos una Hadasha delante de Dios y no una Basti. Señor, queremos matar nuestra raíz de orgullo en el nombre de Jesús. Tanto que puede perder una persona, un creyente, cuando no mata el orgullo, como Basti. Tanto que puede perder un creyente. Lo que el Señor le hubiera contestado en un año, se le volvieron 10 años, o tal vez nunca le conteste. Por eso hay algunos que ya tienen 20 años y ya perdieron la esperanza, ya se desalentaron porque nunca vieron. ¿Por qué tienes orgullo? Sencillo como eso. No tiene la culpa ni Dios, por supuesto que Él no tiene la culpa. No tiene la culpa la iglesia, ni la comunidad, ni la suegra, ni el marido, ni el hijo, ni el vecino. La tiene la culpa mi orgullo. Respuestas que nunca llegan, porque el orgullo nunca va a dejar que te diagnostiquen. Hermano, el problema suyo es que usted está atado a las redes sociales. Ese pastor muy yuca, por eso yo ya no voy, por eso yo orgullo. Hermana, usted no quiere reconocer su falta y Dios quiere que usted se arrepienta. Cada quien ahorita humillémonos delante de Dios. Pídale al Señor, pregúntele, ¿cómo mato esta inchinta? Señor, es que me salió una raizota, amiga, enorme. Yo la quiero matar, Señor, ¿cómo hago? De verdad, Señor, yo no quiero ser arrogante ni soberbio. No quiero ser orgulloso, no quiero. Preséntelo delante de Dios, amado pueblo.
Porque la gracia se retiene, no llega la gracia. Y esa gracia es la que yo necesito para superar obstáculos, para crecer. Yo necesito tu gracia, Señor. Quiero presentarme hermoso, no con defectos. No quiero insultar tu presencia, Señor. Úngeme con tu gracia, Jesús. Porque con esa unción yo voy a poder conocer el amor de Dios. Y cuando conozca el amor de Dios, voy a poder tener comunión con el Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, ayúdame. Clame, iglesia. No deje pasar esta oportunidad, porque viene un tiempo de escasez. Ya empezó. Ni siquiera quiere llover aquí en San Andrés. En otros lugares ya lleva 25 días de estar lloviendo y aquí no cae ni una gota. Son malos augurios para San Andrés. Son malas señales. Estas sequías no solo vienen de agua, vienen en todo. Pase lo mismo que ya el Señor le mandó la reprensión, no soy yo. No espere. La profeta Mayra, venga, profeta Mayra. Usted tiene una palabra, ¿dónde está la sierva? Se fue. Ella me decía que yo voy a estar empujando a la iglesia, pero que explíqueme a la iglesia lo que me explicó a mí hoy, de cómo el Señor permite que yo los empuje, pero todo eso tiene un límite. El Señor me decía que somos un pueblo que si no hacen presión sobre nosotros no avanzamos, que cada vez que pasen días sobre nosotros sin presión nos estancamos. Y yo le pregunté, Señor, ¿y es válido? ¿Y tú aceptas que un pueblo sea forzado de esa manera? Sí, me dijo, porque todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Y en este tiempo, mi iglesia, mi pueblo, debe ser empujado bajo presión. Pero va a haber un día, va a haber un momento en que cada uno de nosotros, por la misma lucha que trae la indiferencia, la falta de sometimiento, vienen días donde cada uno va a correr a la presencia de Dios obligadamente por sus circunstancias. Y el pastor Joel va a ser aborrecido por muchos por la misma presión que hace. Pero dime, me dijo, ¿a qué profeta que tú no hayas leído en las escrituras fue amado o fue admirado? Todos aquellos que presentan resistencia le van a presentar aborrecimiento al siervo. Pero es el tiempo de que el hermano Joel forzadamente nos jale a todos, líderes, cabezas, familias. Al menos dejémonos empujar en este tiempo. La iglesia lo va a empujar, pero va a llegar el momento que la apretura de las circunstancias lo va a hacer moverse solito. Por supuesto que esto es una tendencia. El que no quiera eso va a romper la tendencia.
De eso se trata la palabra. Bueno, como estamos empujados, ¿qué empújeme, pastor? No, eso es una tendencia. Pero el avisado, el sabio, el entendido, dice: yo no voy a dejar que solo me estén empujando, yo me voy a adelantar para que no necesite que me empujen, para que cuando venga la apretura del día malo, yo encuentre la oportuna gracia de Dios. Pero el empujado va a ser sorprendido y va a pasar momentos apretados, críticos, y no es lo que Dios quisiera. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga. Levante su mano. Reconocemos, Señor, que tenemos raíces de orgullo y que nos vamos a proponer a matar esas raíces. Toda arrogancia, toda soberbia, toda altivez, todo orgullo, Señor, yo quiero matarlo en mi corazón, porque yo quiero hallar gracia siempre. Ser el primero en tu lista, que me respondas con prontitud, que me atiendas. Quiero llegar hermoso a tu presencia. No quiero llegar chuco de mis pecados. No quiero llegar horrible con mis defectos, porque tú no te mereces eso, Señor. Quiero llegar arrepentido, perdonado, restaurado, liberado. Quiero verme lindo delante de ti, Señor. Envuélveme con tu gracia. Dígale hoy al Señor: envuélveme con tu gracia. Con ella voy a poder matar el orgullo. Voto todo orgullo. Voy a estar trabajando contra él. Yo no quiero necesitar un trato. Podrá imaginarse lo duro que va a ser un trato para matar el orgullo. Son tratos horribles. Yo lo mato solito, Señor. Yo lo reconozco solito. No necesito el trato. En el nombre de Jesús yo te bendigo hoy. Que puedas hallar la gracia de Jesús. Que puedas encontrar la gracia de Jesús. Que te puedas presentar delante de Dios hermoso, perdonado, limpio, lleno de toda la plenitud. Dale un aplauso.